Cuando empecé en este mundo de la manifestación y quería alcanzar todos esos sueños y esos anhelos que para mí parecían imposibles, lo único que se interponía entre ese momento de mi vida, entre la vida que yo estaba viviendo y lo que yo quería alcanzar, que era ese sueño, era mi mente. Y parece paradójico, pero es la mente la que te permite alcanzar eso o la que te limita. Y en ese momento de mi vida yo estaba creyendo que no podía hacerlo. Soy Zuli, psicóloga y coach de manifestación, y en este video te quiero explicar como un ejemplo guiado a través de mi experiencia cómo puedes visualizar para lograr alcanzar ese sueño y ese anhelo que hace parte de la meta más importante de tu vida. Antes de iniciar con esta clase, quiero explicarte que para poder visualizar tienes que entender algo. Todos los pensamientos que tenemos en el día a día producen una emoción, y esta emoción nos hace tener unas experiencias corporales, nos hacen sentir cosas. Pero eso que tú sientes en ese momento, tu cerebro no va a saber si es verdad, si es mentira, si es imaginario. Como están viviendo en tiempo presente, tu cerebro se lo va a creer. Y por eso empieza el proceso de la visualización, porque cuando empiezas a creerte lo que estás viviendo, automáticamente le estás diciendo a tu cerebro que estás experimentando algo, que él empieza a buscar cómo vivirlo. Por eso quiero que sepas que hay un punto muy importante para iniciar en el proceso de la visualización, que es el punto de inflexión en tu vida. Antes de continuar, por favor, suscríbete, deja un comentario y activa la campanita, porque cada vez que nosotros crecemos más en esta comunidad, podemos llegar a más personas. Y créeme que este mensaje de la manifestación y de la visualización permite que muchas almas puedan crecer más, permite que las personas puedan alcanzar lo que quieran. Y te voy a explicar por qué en este video. En este punto de la inflexión de mi vida, no tenía nada de lo que yo quería. Viví una situación difícil cuando mis padres se separaron. No vengo de una cuna de oro, no vengo de tener prácticamente nada, porque cuando termino mis estudios de secundaria, no podía estudiar lo que quería. En mi casa eso no se podía. Y me dijeron que debía estudiar una carrera de 3 años, una tecnología acá en Colombia, administrativa. No me gusta, nunca me ha gustado, y entiendo que hay personas que para ellos ese es su sueño, estar en una oficina, realizar esas labores. Para mí no lo era. Como mi familia había hecho ese esfuerzo para que yo pudiera estudiar algo y pudiera trabajar, pues empecé y entendí que a través de esa oportunidad que la vida y Dios me había dado, podía llegar a hacer lo que yo quería. Yo quería estudiar psicología en ese momento, pero no me quedaba con que yo quería estudiar psicología. En un momento de mi vida en donde empiezo a trabajar y me empiezo a sentir mal porque odiaba mi trabajo, porque no amaba nada de lo que hacía, ni el lugar donde estaba trabajando, ni el horario, llegué a un momento que se llamó para mí y es parte de mi método, es el punto de inflexión, ese punto en donde tú dices, ya no puedo más, ya me siento harta, ya me siento cansada, ya realmente esto no hace parte de mi propósito ni mi proyecto de vida. Pero cuando entendí eso, creo que siempre llegan esas luces, te llegan esos llamados de la vida, y sin buscarlo y sin quererlo, entre comillas, porque creo que en el universo todo está conectado, llegan a mí personas a hablarme un poco sobre la manifestación, pero yo no creía en esto. Para mí eso era imposible. Una familia católica tan estructurada, tan rígida, eso era imposible. Lo que hice fue abrirme un poquito y en un audiolibro de YouTube escucho algo sobre una metafísica que se llama Florence Scovel Chin, y ella empieza a hablar de cómo lograr lo que tú quieres a través de la palabra, de la manifestación y de la visualización. Y en ese momento de mi vida dije, pues bueno, si todavía no he podido lograr lo que quiero, vamos a probar. Y empiezo a escuchar este audiolibro y encuentro muchas técnicas de manifestación, pero como era tan complicado para mí de pronto escucharlo, me dormía, decidí comprar el libro. Se llama Metafísica 4 en 1, si lo quieren conseguir, realmente no estoy haciendo ningún tipo de propaganda. Y me empiezo a leer este libro en mi lugar de trabajo. Yo trabajaba en un banco, en la caja de un banco aquí en Colombia, era cajera. Me sentía mal porque en ese momento yo estaba en un banco que tenía un horario de domingo a domingo y ya estaba cansada. Lo que hacía era leerme el libro en la caja cuando no habían clientes. Y luego de eso lo que hice fue devorarme el libro en mi casa cada vez que podía, tenía días de descanso. Y cada vez que extraía cosas del libro, las ponía
en marcha, las ponía en práctica. Y en ese momento dije, pues bueno, lo único que puedo hacer es vivir mi momento como si ya tuviera lo que tanto quiero. En ese momento yo quería estudiar mi carrera como psicóloga. Tenía 24 años y decía, pues para el momento yo estaba un poco pasada de tiempo, ya tenía compañeros que ya estaban por graduarse de una carrera profesional y yo apenas iniciaba, pero tomé la decisión en ese punto de inflexión porque o era en ese momento o no era nunca. Lo que hice fue estudiar en la caja del banco, que era la psicología, estudiar la historia de la psicología, estudiar cuántas psicologías había, estudiar todo sobre mi carrera, anticiparme como si ya yo estuviera estudiando, como si ya lo estuviera viviendo. Y créeme que fue lo mejor que pude haber hecho, porque cuando empiezo este proceso, muchas cosas en mi vida realmente se destaparon, y cuando te digo se destaparon fue que estaban ocultas y no las había visto. Y aquí viene el segundo paso. Cuando tú entiendes qué es lo que quieres en la vida, cuando tienes claridad de qué necesitas para lograr el sueño, y voy a ir allí porque para yo poder estudiar esa carrera yo necesitaba estudiar en un horario específico y después poder hacer mis trabajos de la universidad en un horario específico, porque además tenía que trabajar para poder ayudar a mi familia y seguir estudiando, ¿verdad? Pues cuando tenía la claridad del horario que debía tener en ese nuevo empleo, del horario en que iba a estudiar y de lo que necesitaba en recursos, tenía una posibilidad de financiar mi carrera con un recibo de gas aquí en Colombia, es decir, con una factura de gas que me permitían financiar mi carrera. Nunca había visto esa posibilidad. Cuando dije voy a hacerlo, se me presentó a través de una página un empleo en otro banco, pero el banco decía que era de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Yo decía, esta es mi oportunidad, porque si lo hago y quedo aquí, desde las 6 de la tarde que me vaya a la universidad, empiezo a estudiar. Y cada vez que en la semana intentaba hacer mi proceso de visualización, me veía en ese banco, lo estudié, investigué qué hacía, en dónde estaba ubicado. Las cosas sucedieron de una manera increíble porque cuando a mí me llaman para hacerme la entrevista, lo hicieron en un día en el cual yo no estaba laborando. Trabajaba de domingo a domingo. Ese día precisamente yo estaba de descanso. Segundo, la entrevista fue en un día en el que yo estaba también de descanso y pude entregar mi puesto de la forma más tranquila. Pero cuando inicio en este otro banco, en el que duro un año, donde estudio 2 semestres de mi carrera, las cosas ya estaban un poco más complejas. Yo no tenía un contrato indefinido y sentía que necesitaba un poco más de tiempo, poder salir un poco más temprano para poder llegar bien a la universidad. 6 meses antes que me sacaran, porque me sacaron de este banco, yo ya me sentía un poco mal, pero nunca te van a sacar de un lugar de donde no eres feliz. Y efectivamente el universo lo que hizo fue sacarme de ese lugar porque le pedí poder entrar con tiempo, salir de mi trabajo con tranquilidad y llegar bien a la universidad, escuchar las clases completas porque a veces no podía hacerlo. Y me sacan en enero de 2017, pero ya a mí me estaban buscando y me estaban llamando en septiembre de 2016. Me mandaron unos correos a un correo que ya no utilizaba. Me hicieron unas llamadas a mi casa pensando que era un crédito, yo no lo quería tomar. Y cuando ingreso a este banco me doy cuenta de que ese empleo me está esperando ya hacía 6 meses en que estuvo vacante, que nadie tomaba ese trabajo. Y cuando inicio en ese banco, duró 4 años, pues ya tenía 2 semestres, un año, hice toda mi carrera, o sea, ese empleo era el que me estaba esperando para yo poder estudiar 5 años en mi carrera. Pero ¿qué pasó? Que yo tenía claridad en el deseo. Yo sabía lo que quería. Yo sabía que lo que yo quería era estudiar esa carrera y que necesitaba esos horarios para poder estudiar y también seguir ayudando a mi familia, porque no podía dejar de ayudar a mi familia. Posteriormente, yo decía, bueno, ya tengo el deseo alcanzado, pero yo quiero ejercer como psicóloga. Ya necesito dejar la parte administrativa y en algún momento debo empezar a ejercer. Y empecé algo que en otro video te explico y es en la clase número 3. Esa clase te va a permitir entender cómo visualizar con los sentidos. Y además de eso, ya yo no estaba
trabajando en la parte administrativa. Yo decía, ya tengo que estar atendiendo pacientes, tengo que estar atendiendo mujeres, que en realidad era lo que quería hacer, mujeres que necesitaban empoderarse, que necesitaban trabajar. Me vi haciéndolo y cada vez que quería pasaba por una empresa donde ya quería trabajar ahí, amaba lo que hacían, amaba el trabajo de la directora, amaba cada actividad que realizaban y me visualizaba ahí. Todos los días pasaba a mi trabajo, pero pasaba por esa empresa y quería hacerlo. Y cuando se dio la oportunidad, lo que hice simplemente fue presentarme a la entrevista y creer que ya era mío. Y tener unas estrategias para saber yo cómo iba a enfrentar la vida de esas mujeres, para saber cómo iba yo a ayudarlas a ellas, y efectivamente ingreso a trabajar en esa empresa y puedo intervenir en la vida de ellas, podía impactar en la vida de ellas. Lo que hice fue anticiparme, crear una estrategia de cómo iba a trabajar en esa empresa y lo hice a través de todos mis sentidos. Como quería, era el trabajo, ya me visualizaba en esa empresa, la tenía clara, qué iba a hacer con ellas, cómo las iba a ayudar, porque esa era mi propósito de vida, ayudar a las demás personas a través de mi carrera. En el cuarto punto, yo tomé acción inspirada y esa acción inspirada fue enviar la hoja de vida. O sea, decía, si no es para mí, pues el universo me lo va a mostrar, pero en este momento de mi vida eso es lo que yo quiero. Envío la hoja de vida, estudio qué consiste la empresa, qué plan de acción puedo tener, qué actividades puedo hacer para ayudar a estas mujeres ahora que entren en esta fundación. Y preciso, funcionó, porque realmente lo logré. Y por último, la confianza en el proceso. Yo confié en que la vida del universo me lo iba a dar. Primero, porque me permitió estudiar una carrera que en ese momento yo no tenía dinero. Y cada vez que algo para mí se hace difícil, digo, bueno, si me permitiste estudiar una carrera en donde no sabía ni cómo hacerlo, tener unos trabajos en los cuales tú me permitiste estudiar, y tercero, llegar a trabajar en un lugar donde tanto quería hacerlo y muchas personas lo quieren hacer, pues obviamente me vas a ayudar, no me vas a dejar sola. Y simplemente confía en el proceso. Y esto lo hago para todo. Esta técnica la utilizo para todo lo que yo quiero en la vida. Porque si ya sé que el universo me ha dado otras cosas en otro momento, no me va a dejar sola. O sea, no me va a negar algo que él sabe que es para el bien, tanto de los demás como para mi propósito de vida. Entonces, lo que te quiero decir es que si tienes una meta, tienes un sueño y tienes las ganas de lograrlo, pero si hay un componente muy, muy fuerte y es que impacta positivamente a los demás, ese sueño se te va a triplicar de manera rápida. Vas a poder manifestarlo de manera más rápida de lo que crees, porque va a ser un impacto positivo. Obviamente hay personas que tienen energías negativas y que no son buenas y que se les dan las cosas, pero también hacen su proceso creativo. Cada quien tiene una intención diferente. Lo importante es la intención en el proceso, pero sobre todo el punto de inflexión. Que en este momento de tu vida digas, ya yo no puedo más, ya no aguanto más esta situación, ya no quiero más esta realidad en mi vida. Y empieces a vivir la vida como si ya tuvieras lo que quieres. Si este video te gustó, te sientes identificada con lo que yo viví, de pronto no de la misma manera, pero quieres salir de esa zona de confort, no olvides dejar un comentario que impacte también la vida de otras mujeres, la vida de otras personas, para que sigamos adelante, para que crezcamos juntas hacia adelante y que esta comunidad siga permitiendo que todo el mundo alcance sus sueños. No olvides que te quiero mucho y que te mando un mensaje de amor siempre en este canal.